Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí con ustedes nuevamente con este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en este día. Y como es costumbre, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar en sintonía con Radio María. Estamos aquí transmitiendo este programa que se centra en el estudio de los documentos de la Iglesia y como saben, hace tiempo que venimos estudiando el documento de Puebla. Vamos a concluir ese documento el día de hoy. Vamos a hacer una revisión muy general sobre lo que hemos visto hasta ahora. Como saben, el documento de Puebla fue publicado en el año 1979 como resultado de la reunión de los obispos de América Latina junto con el Papa Juan Pablo II en Puebla de Los Ángeles, México. Y en ese documento se habla mucho sobre la evangelización, pero la evangelización concentrada en América Latina. Y por supuesto, ya hemos dicho en repetidas ocasiones de que nosotros como la Iglesia de Latinoamérica que emigró a los Estados Unidos, también podemos aprovechar de este documento que tiene una riqueza teológica y pastoral muy importante. Este documento consiste de 5 partes. La primera parte era una visión pastoral de la realidad de América Latina. La primera parte consiste de 4 capítulos. Una segunda parte, titulada El designio de Dios sobre la realidad de América Latina, que contiene 2 capítulos. La tercera parte, titulada La evangelización en la Iglesia de América Latina, comunión y participación, que consta de 4 capítulos. La cuarta parte, titulada Iglesia misionera al servicio de la evangelización en América Latina, que también tiene 4 capítulos. Y la última parte, que no está dividida en capítulos, que es lo que vamos a estudiar hoy bajo el título de Bajo el dinamismo del espíritu, opciones pastorales, ¿no? Entonces, esta es la parte en la cual los obispos nos indican los pasos a seguir después de haber, en efecto, aprendido bastante sobre este documento. Así que vamos a comenzar a la lectura de esta quinta y última parte del documento de Puebla, el cual nos va a ayudar a analizar, ¿no?, estas recomendaciones que nos dejaron los obispos de América Latina. Y dice, el Espíritu de Jesús resucitado habita en su iglesia. Él es el Señor y dador de vida. Es la fuerza de Dios que empuja a su iglesia hacia la plenitud. Es su amor, creador de comunión y de riqueza. Es el testigo de Jesús que nos envía, misioneros con la iglesia, a dar testimonio de él entre los seres humanos. Queremos ser dóciles a esta fuerza y este amor. Por eso, impulsados por él, buscamos la comunión, deseamos ser servidores del hombre, enviados al mundo para transformarlo con los dones de Dios. Y pensando en nuestras tareas y planes pastorales, deseamos poseer la creatividad del espíritu, su dinamismo para hacer del ser humano latinoamericano un ser nuevo a imagen de Cristo resucitado, portador de la nueva esperanza para sus hermanos. Entonces, con estos 3 párrafos, los obispos nos sitúan en el final de este documento, donde nos preparan para estas opciones pastorales que son las que vamos a estudiar en este momento. Y dice, el examen de los núcleos anteriores, es decir, de todas las partes que hemos
venido analizando a través de los meses pasados, nos ha puesto delante de los grandes desafíos que el continente latinoamericano ofrece a su evangelización presente y futura. ¿Cuál es la respuesta que los cristianos estamos llamados a dar a esa realidad? ¿Cuáles son las líneas y criterios de una verdadera y auténtica evangelización para América Latina? ¿Cuáles son las opciones pastorales fundamentales para que el Evangelio sea acontecimiento actual con toda su vitalidad y fuerza original? Pues aquí, mis queridos hermanos y hermanas, los obispos de América Latina nos ponen ante ciertos interrogantes, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora después de haber hecho un análisis profundo de lo que es la evangelización? Y ellos continúan diciendo, las opciones pastorales son el proceso de elección que mediante la ponderación y el análisis de las realidades positivas y negativas vistas a la luz del Evangelio permiten escoger y descubrir la respuesta pastoral a los desafíos puestos a la evangelización. Es decir, que este es el proceso por el cual nosotros pedimos la intervención del Espíritu Santo para que a la luz del Evangelio nosotros podamos ver qué es lo que vamos a hacer en cuestión de la evangelización. Y bueno, y en cuanto a nosotros se refiere, bueno, podemos tomar un compromiso individual o tal vez podemos llevarlo a nuestras parroquias para ver cómo podemos hacer para llevar adelante esta misión de la evangelización. Y dice el punto siguiente, las comisiones en sus respectivos temas ya dieron una respuesta, no es necesario repetirla. En este último apartado, a manera de conclusión, deseamos solamente presentar las grandes líneas u opciones claves. O sea que todo el documento nos dio muchas ideas de cómo seguir adelante con el plan de evangelización, pero ahora los obispos nos dan, digamos, un pantallazo general. Dice, es ante todo un espíritu, una característica que debe enmarcar la evangelización en nuestro continente radicalmente cristiano, pero donde la fe como vivencia total y norma de vida no tiene la incidencia que sería de desear en la conducta personal y social de muchos cristianos. La forma de injusticia que debilitan y violentan nuestra convivencia social y que se manifiestan especialmente en la extrema pobreza, en el atropello a la dignidad de la persona y en las violaciones de los derechos humanos, ponen de manifiesto que la fe no ha alcanzado aún entre nosotros su plena madurez. Las mismas culturas vivas en el continente y la nueva civilización que se va formando por el influjo del mundo técnico-científico con tendencia fuertemente secularista, piden un empeño más evangélico de los cristianos y una actitud de diálogo permanente. Pues, ¿qué significa todo esto? Que nuestro trabajo es difícil. El Señor nos está pidiendo que nosotros llevemos adelante este proceso de la evangelización en una realidad que es difícil, en una realidad que tiene muchos obstáculos, en una realidad que por los avances técnicos y científicos nos dificulta de alguna manera esa misión que Dios nos ha encomendado. Y ellos recomiendan en el punto siguiente, dice, por eso hoy y mañana en América Latina los cristianos, en nuestra calidad de pueblo de Dios, enviados para ser germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación, necesitamos ser una comunidad que viva la comunión de la Trinidad y sea signo y presencia de Cristo muerto y resucitado que reconcilia a los seres humanos con el Padre en el Espíritu, a los hombres entre sí y al mundo con su Creador. Así que nos dejan en claro que eh, no estamos solos, no estamos con Cristo, estamos con Dios Padre y estamos con el Espíritu Santo, estamos con la Santísima Trinidad que nos acompaña en esta labor evangelizadora.
Entonces los obispos dicen, optamos por una iglesia, sacramento de comunión, que es una historia marcada por los conflictos, aporta energías irreemplazables para promover la reconciliación y la unidad solidaria de nuestros pueblos. Entonces, iglesia, sacramento de comunión, común unión, punto de unión entre todos los seres humanos, ¿no? Después dice una iglesia servidora que prolonga a través de los tiempos al Cristo siervo de Yahvé por los diversos ministerios y carismas. Es decir, necesitamos no solo expresar una unidad, pero también necesitamos que la iglesia, por sobre todas las cosas, sea una iglesia de servicio, ¿verdad? Y el otro punto dice una iglesia misionera que anuncia gozosamente al ser humano de hoy que es hijo de Dios en Cristo. Se compromete en la liberación de todo el hombre y de todos los hombres. El servicio de la paz y de la justicia es un ministerio esencial de la Iglesia y se inserta solidaria en la actividad apostólica de la Iglesia Universal en íntima comunión con el sucesor de Pedro, es decir, el Papa. Ser misionero y apóstol es condición del cristiano. Y este término de iglesia misionera es importantísimo cuando se trata de evangelización porque estamos llamados a salir fuera de las cuatro paredes del templo para desparramar el mensaje del Evangelio en todos los lugares donde nosotros habitamos, convivimos, frecuentamos. Estas, dice el documento, esas actitudes fundamentales del ser pastoral de nuestras iglesias en el continente exigen una iglesia en proceso permanente de evangelización, una iglesia evangelizada que escucha, profundiza y encarna la palabra, y una iglesia evangelizadora que testimonia, proclama y celebra esa palabra de Dios, el Evangelio, Jesucristo en la vida, y ayuda a construir una nueva sociedad en total fidelidad a Cristo y al hombre en el Espíritu Santo, denunciando las situaciones de pecado, llamando a la conversión y comprometiendo a los creyentes en la acción transformadora del mundo. Muy bien, entonces aquí eh, el tema es el tener una conciencia pastoral de todo lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, no tenemos que ir y salir y tratar de imponer nuestra fe, sino que nosotros debemos a través de la palabra con mayúscula, ¿no? La palabra de Dios, realmente eh, representar ese Cristo vivo que está en el Evangelio y que vive en nosotros. Muy bien, los próximos puntos se subtitulan planificación pastoral y dice el camino práctico para realizar concretamente esas opciones pastorales fundamentales de evangelización es el de una pastoral planificada. La sugerencia aquí de los obispos es de que nuestra misión de evangelización no sea algo improvisado, sino de que sea algo planificado, algo eh, que siga un tipo de orden. Y dicen, la acción pastoral planificada es la respuesta específica, consciente e intencional a las necesidades de la evangelización. Deberá realizarse en un proceso de participación en todos los niveles de las comunidades y personas interesadas, educándolas en la metodología de análisis de la realidad para la reflexión sobre dicha realidad a partir del Evangelio, la opción por los objetivos y los medios más aptos y su uso más racional para la acción evangelizadora. Muy bien, vamos a desmenuzar esto un poco. Perdón. Entonces, esta acción pastoral o esta actividad, esta pastoral debe ser consciente e intencional, dicen los obispos. Consciente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que saber exactamente de qué es lo que vamos
hablar qué es lo que vamos a hacer. Y la otra palabra operante aquí es intencional, es decir, nosotros lo hacemos porque tenemos la intención de evangelizar, de llevar el evangelio. Y después habla de pasar por un proceso de participación en todos los niveles de las comunidades y personas interesadas, es decir, hay que tener en cuenta las personas que nos van a acompañar en este proceso evangelizador y también debemos tener en cuenta aquellas personas que van a estar recibiendo ese mensaje evangelizador. Pero por sobre todas las cosas creo que aquí los obispos se enfocan más en aquellos que van a salir a evangelizar, ¿no? Porque habla de educar a estas personas, ¿no? Formarlas, darles las herramientas necesarias para que puedan salir adelante. Muy bien. Y el punto siguiente se titula el hombre nuevo, o mejor dicho, los puntos siguientes, porque estos son los últimos. Dice, es necesario que el hombre o mujer latinoamericano que crea una sana conciencia moral, un sentido evangélico crítico frente a la realidad, un espíritu comunitario y compromiso social. Todo ello hará posible una participación libre y responsable en comunión fraterna y dialogante para la construcción de la nueva sociedad verdaderamente humana y penetrada de valores evangélicos. Ella ha de ser modelada en la comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y debe ser respuesta a los sufrimientos y aspiraciones de nuestros pueblos, llenos de esperanza que no podrá ser defraudada. Entonces, para que exista este hombre o mujer nueva, necesitamos, como dicen aquí, una sana conciencia moral, o sea, es un sentido de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo propio y lo que no es propio, con un espíritu de comunidad, ¿verdad? Nosotros no salimos a evangelizar en el vacío, sino que lo hacemos en función de una comunidad, ¿no? Que nos recibe, una comunidad que nos envía también. Y por supuesto, otro punto que le pone bastante énfasis a este párrafo es lo de la comunión fraterna. Obviamente, cuando nosotros salimos a evangelizar, no lo hacemos solos, sino que lo hacemos junto con todos aquellos que han abrazado el pedido de la evangelización. Así que estos son los elementos que hacen de que nosotros seamos personas renovadas, ¿no? Constantemente a través de Cristo, ¿no? Y por supuesto se habla de la comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Tener en cuenta esa Trinidad que está siempre presente con nosotros. Y los últimos dos puntos se subtitulan signo de esperanza y alegría. Dice, a Dios gracias, actualmente hay mucha vitalidad evangelizadora en, en nuestro continente. Dice, las comunidades eclesiales de base, en comunión con sus pastores, los movimientos de apostolado seglar organizados, como matrimonio, juventud y otros, la conciencia más aguda de los seglares respecto de su identidad y misión eclesial, los nuevos ministerios y servicios, la acción pastoral comunitaria intensa de los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas en las zonas más pobres, la presencia de los obispos cada vez mayor y más sencilla entre el pueblo, la colegialidad episcopal más vivida, la sed de Dios y su búsqueda en la oración y contemplación e imitación de María, que guardaba en su corazón las palabras y hechos de su Hijo, y la conciencia creciente de la dignidad del ser humano en su visión cristiana. Estos son otros tantos signos de esperanza y alegría para quien está inmerso en el misterio pascual de Cristo y que sabe que solamente el Evangelio vivido y proclamado a imitación de él lleva a la auténtica y total liberación de la humanidad. Ningún otro hombre, ningún otro nombre fue dado a los hombres
en el cual puedan ser salvos sino el nombre de Jesucristo, y esto es de Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Y la última frase de este documento dice: Él, refiriéndose a Cristo, es plenitud de todo el ser. Solo en Cristo el hombre encuentra su alegría perfecta. Y con esto concluye el documento de Puebla. Pero, por supuesto, me gustaría enfatizar este punto más extenso, el 1309, que habla de eh, los agentes de evangelización, ¿no? Y cita las comunidades eclesiales de base, ¿no? Que son comunidades que se van formando dentro de un ámbito eclesial, ¿no? Generalmente estas comunidades eclesiales de base eh, se originaron en lugares donde no había acceso fácil a una iglesia, entonces las personas de fe se congregaban en ciertos lugares. El fenómeno de las comunidades eclesiales de base se transfirió también a un ambiente más urbano, ¿no? Tal vez en nuestras parroquias, aquí mismo en este país, encontramos que hay comunidades eclesiales de base, es decir, que hay comunidades o grupos que se reúnen en diferentes lugares, pero que están de alguna manera conectados con su parroquia, ¿no? Y bueno, y ellos también son parte de este esfuerzo evangelizador. Y también, por supuesto, se habla de el apostolado organizado, ¿no? Se habla del apostolado seglar organizado, es decir, el apostolado de los laicos, ¿no? Y cita aquí como grupos de matrimonios, grupos de jóvenes y otros grupos, ¿verdad? Hoy en día en nuestras parroquias tenemos grupos de hombres, grupos de mujeres o grupos de matrimonio, grupos de jóvenes, grupos de niños más jóvenes. Tenemos diferentes movimientos, ¿no? Que nos ayudan a realmente enfatizar el tema de la ah, Pedimos disculpas por el desperfecto técnico que ha habido en este momento, pero bueno, estamos aquí concluyendo ah, el documento de Puebla, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de los diferentes agentes evangelizadores, ¿no? Estábamos hablando de las comunidades eclesiales de base, el apostolado organizado, es decir, los grupos que tenemos en nuestras parroquias, también los grupos que tenemos a nivel diocesano o nacional en diferentes partes de este país. Y por supuesto también vemos cómo los obispos cada vez están más accesibles ahora a través de los medios de comunicación social. Tenemos más contacto con ellos, y por supuesto los demás sacerdotes, diáconos y religiosos que también colaboran en esta misión evangelizadora junto con los laicos. Así que con esto damos por concluido el documento de Puebla. Estamos muy contentos de haber podido estudiar este extensísimo documento. Y bueno, en otra oportunidad hemos también estudiado el documento de Aparecida, que es el último documento de la Conferencia Episcopal de América Latina. Y bueno, para la próxima semana vamos a tener un documento nuevo que vamos a analizar. Ustedes saben de que en este programa El Magisterio de la Iglesia analizamos documentos que son publicados por el Papa, el Vaticano, conferencias episcopales, ¿no? Como esta, la Conferencia Episcopal de América Latina, también de obispos, ¿no? Ustedes saben de que cuando sale un documento importante, nosotros siempre hacemos una pausa en el documento que nos ocupa para poder nosotros salir adelante con estos nuevos documentos, ¿no? Pero ahora, ya la semana próxima, vamos a comenzar un nuevo documento que vamos a esperar a la próxima semana para compartirlo con ustedes.
Y bueno, ha sido un placer para mí poder haber estudiado este documento de Puebla. Como saben, este documento se escribió en el año 1979 como resultado de la reunión de los obispos de América Latina en Puebla de Los Ángeles, México, con la participación del Papa Juan Pablo II. Y este documento es un documento muy citado en diferentes ámbitos, especialmente por la riqueza teológica y pastoral que tiene. Y de hecho, el documento de Aparecida se apoya mucho en el documento de Puebla, y también trata sobre la necesidad de evangelizar. Y por supuesto, el mundo de hoy es diferente al mundo de 1979, y nosotros, bueno, tenemos que ir adaptándonos a cómo van cambiando los tiempos y cómo se van sucediendo las diferentes situaciones en el mundo, ¿no? Hoy estamos en el año 2024, ya estamos en la segunda mitad de este año y estamos de alguna manera preparándonos para, en este país específicamente, las elecciones presidenciales. Si ustedes han estado al tanto de las noticias, saben de que hay dos candidatos que están diametralmente opuestos y que en definitiva el país está dividido. Y bueno, esperamos de que sea quien sea que gane, que tenga una actitud conciliadora, ¿no? Para que el país esté unido y nosotros podamos seguir adelante avanzando. Así que tenemos mucho trabajo por hacer a nivel de evangelización nosotros como iglesia, ¿no? Porque tenemos que siempre ir presentando cuáles son los temas importantes, ¿no? Y no se trata de imponer nuestro pensamiento, sino que se trata de entablar un diálogo con aquellos que, por supuesto, necesitan de el mensaje del Evangelio, un mensaje claro del Evangelio que los lleve adelante. Así que esperamos seguir avanzando en esta área de la evangelización, que es una misión que el Señor nos ha encomendado desde el día de nuestro bautismo y de que nosotros tenemos que llevar adelante para poder definitivamente cumplir con ese compromiso. Y no solo se trata de cumplir con el compromiso, sino que se trata de compartir con los demás las bondades que nosotros recibimos de Dios. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Hoy es un programa un poco más abreviado, pero les mando un afectuoso saludo en Cristo Rey y María Reina. Y bueno, esperamos que la semana próxima tengamos este nuevo documento para poder analizarlo con ustedes a través de las ondas de Radio María. Así que vamos a concluir con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio, al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por haberme acompañado en este programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me despido de ustedes con un cordial saludo en Cristo Rey y María Reina. Hasta la próxima. Gracias.